Yo espero que este mensaje pueda llegar al corazón de todos nosotros y animarnos, motivarnos. El mensaje se llama Disfruta su gracia. Disfruta la gracia de Dios sobre tu vida. Y quiero que nos enfoquemos rápidamente en algunos versículos. Es un tema muy amplio, sumamente amplio, pero que nos enfoquemos en unos versículos que nos hablan de la gracia de Dios, ¿verdad? La importancia de esa gracia, como memorizamos hoy. Hechos 13, verso número 43. Dice: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían ¿a qué? Les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Fíjate qué interesante. Gente que acababa de escuchar la palabra de Dios, dice, muchos judíos y prosélitos, gente que estaba deseosa de conocer más al Señor, pero dice que Pablo y Bernabé los persuadían ¿a qué? A que perseverasen. Sigue buscando al Señor. Dios, cuando Dios toca a una persona, ahí ya tocó la gracia de Dios, ¿verdad? Y les estaban animando para que ellos perseveraran en buscar la presencia de Dios, porque Dios tiene más para nosotros que un simple toque nada más. Amén. Qué hermoso que podamos buscar al Señor y de repente sentir su presencia, pero no es lo único que Dios tiene preparado para ti. Dios tiene muchas cosas más. Tiene un río de gracia preparado para que nosotros podamos ser bendecidos. Amén. Así es que tenemos que perseverar en la gracia de Dios. Voltea con el que está a tu lado, persevera en la gracia. Amén. Dios tiene más para cada uno de nosotros, ¿verdad? Hermanos, digan todos conmigo, la gracia debe ser un fluir continuo en nuestras vidas. ¿Sí o no? La gracia de Dios debe estar fluyendo continuamente en nosotros. A ver, pregúntale, chécate el que está a tu lado, a ver si la gracia de Dios se le nota. Tiene que notarse, y ahorita lo vamos a ver, no estoy bromeando. Se nota la gracia de Dios sobre la vida de una persona. Mira, Mateo 10, verso 8 dice: sanad enfermos, a ver, léanlo conmigo: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste ¿qué? Ahora, hermanos, ¿qué se supone entonces que debe suceder cuando nosotros recibimos gracia de Dios? Es para compartirla. Si Dios derrama gracia sobre ti, no es para que te la quedes, es para compartirla. Dice: de gracia recibisteis, pues dad de gracia. Amén. Imagínate cuánto hemos recibido de parte de Dios, cuánta palabra, cuánta enseñanza, cuánta sabiduría. ¿Tú crees que Dios se la está dando para guardarla? No, es para compartirla. Y el Señor dice: te voy a dar poder, porque el poder es gracia de Dios también, pero no es para que te lo quedes, es para que vayas a poner tus manos sobre los enfermos, es para que vayas a liberar al que está cautivo. O sea, la gracia de Dios tiene que estar fluyendo continuamente en nuestras vidas. Amén. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Estaba compartiendo la hermana Susi ahora que pasó por una cirugía y me dice: pastor, ahí en el hospital mientras me operaron le compartía todo el piso. Ya, si conocen a la hermana Susana, ¿verdad? Ya saben cómo es. Andaba compartiéndole a todo mundo ahí en el hospital. El hermano Carlos Romo me estaba compartiendo, me dice: fuimos a Torreón estos días a visitar a un primo que estaba en el hospital, y ahí en el hospital aprovechamos, la persona de al lado estaba lista, ahí estaba también, compartiendo la palabra. Es que la gente tiene necesidad, y tú y yo estamos puestos para llevar la gracia de Dios. Amén. ¿Dios tiene manos o no tiene manos? ¿Tiene manos o no tiene manos? ¿Cuáles son las manos de Dios? Míralas, ahí las tienes. Somos las manos de Dios. Somos los pies del Señor. Somos la boca de Dios. Amén. Entonces Dios quiere usar nuestra vida para que esa gracia esté llegando al necesitado. Otra vez, hermanos, la gracia no es para quedárnosla. Algunos tienen bodega gigante de gracia acumulada, pero no la sueltas. Es para soltarla y bendecir. Romanos 5:2, mira qué interesante. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos ¿qué?
Hay que estar firmes en la gracia de Dios, porque es la gracia la que nos sostiene. ¿Estás de acuerdo conmigo? Si Dios quita su gracia, todo se va al suelo. ¿Están de acuerdo? Pues más les vale, porque yo no lo escribí, es la palabra de Dios. Si Dios quita su gracia, todo se va al suelo. Pero dice, una gracia en la cual estamos firmes, es la que nos mantiene firmes, pero es una decisión, una determinación. Señor, yo necesito tu gracia todos los días. Todos los días. Romanos 5:21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, mira qué interesante, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Así el pecado que nos dominaba antes, que estaba reinando nuestra vida, ya el pecado ya no nos gobierna. Ahora la gracia de Dios reina en nuestro corazón para vida eterna. ¿Cuánto dan gloria al Señor por eso? Amén. Qué triste. Si le va a dar el aplauso, déselo bien. Mira, qué triste un cristiano que no entiende la gracia de Dios. Porque la gracia es la que nos lleva a vivir en victoria. No, es que hay un montón de pecado en mi vida. Pues entonces, ¿dónde está la presencia del Señor? Porque la gracia debe reinar. ¿Está clara la palabra? La gracia debe reinar para vida en cada uno de nosotros. Ahora vamos al 2 de Corintios. Nomás les voy a compartir media Biblia esta mañana. Oiga, yo no soy ni psicólogo, ni motivador, ni nada. Yo soy predicador, y si vienes aquí, vienes a escuchar la palabra de Dios, porque es la que nos da vida. Amén. 2 de Corintios 1:12 dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez, dice el apóstol, y con sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, que dice, nos hemos conducido en el mundo. Es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Nos hemos conducido con la gracia del Señor. Amén. No con nuestros recursos, dice, no con sabiduría humana, no con mis fuerzas. Es la gracia de Dios. Por eso, hermano, al final le terminamos dando la gloria al Señor. Cuando alguien te diga, ay, hermano, qué bonito esto, o qué tremendo eso, dale la gloria al Señor, porque tú sabes que no eres tú, es la gracia de Dios sobre tu vida. ¿Qué pasó? 2 de Corintios 9:8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, ¿qué dice? Toda gracia. Porque ¿ustedes creen que Dios tiene una gracia limitada para su pueblo? Es una gracia ilimitada. ¿Estás de acuerdo? Mira lo que dice, poderoso es Dios para hacer que abunde su gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundes ¿para qué? Para toda buena obra. Entonces, otra vez, ¿para qué nos da la gracia? Para compartir, para dar. Amén. 2 de Pedro 3:18. Antes bien, ¿qué dice? Ándale. Entonces no solamente recibir la gracia, tengo que crecer en ella, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tiene que haber mayor gracia en nuestra vida. Dice, gracia sobre gracia en nosotros. ¿Sí? ¿Ah? Bueno, si hubiera un nivel de medición, ¿cuánta gracia hay en nuestra vida ahorita? ¿Está desbordándose la gracia en nosotros? A través de ti se está desbordando la gracia del Señor. Yo te digo, si tú usas bien la gracia que Dios te ha dado, Él traerá más gracia sobre tu vida. Amén. A ver, ¿cuántos lo creen? Si usas bien la gracia que Él te está dando, Él va a traer más sobre tu vida. Es un proceso de dar y recibir. Amén. Pero si al contrario retenemos lo que Dios nos ha dado, automáticamente vamos a frenar el recibir más de Dios, ¿verdad? Entonces vamos ahora a Efesios 2:7. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Ahora, ¿de qué está hablando aquí, hermanos? ¿Para qué es la abundantes riquezas de su gracia? ¿Para qué? ¿Para qué es? ¿Qué dice ahí? ¿Para qué? Pero ahí no dice el para qué. Para mostrarlo. Para mostrar la abundante gracia. Amén. Es para mostrarse. El poder de Dios nos lo da no para nosotros, es para mostrarse.
Si Dios derrama sabiduría en tu vida, es para que sea mostrado y otros sean bendecidos. Aleluya. Si Dios está aportando gracia a tu vida, es para mostrarla a los que están alrededor. Aleluya. Hay que mostrar la gracia. Ahora vamos a ver 2 de Timoteo 2:1. Pablo le escribe a él y a Timoteo y le dice: tú pues, hijo mío, ¿qué dice? Esfuérzate. Ay, pues qué bueno, si el Señor quiere que me derrame más. No, tú tienes que esforzarte en buscar la gracia de Dios. ¿Y cómo? Pues buscando su presencia, buscando su palabra, estando en lugares donde Dios va a derramar la gracia. Por eso estoy orando por el Congreso. Yo sé que va a haber mucha gracia derramándose aquí durante el Congreso, y yo quiero que todos estemos para recibir esa bendición en el nombre de Jesús. Esforzarnos en la gracia, ¿verdad? Y ya, pues no se los digo, Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de ¿qué? Otra vez, ¿para qué? Para hallar misericordia y alcanzar gracia para el oportuno socorro, ¿verdad? 2 Corintios 6:1. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que, a ver, está interesante el punto aquí, ¿a que qué? ¿Me ayudan tantito? Porque me voy a bajar. ¿A que no? ¿Qué? Ahí está el punto. Porque Dios puede derramar su gracia, pero luego la recibo yo en vano. ¿Qué significa en vano? Que no le di el uso para el cual Dios me la dio. ¿Sí me explico? Que el Señor hizo algo glorioso, que me sanó, que me restauró, que hizo algo tremendo en mi matrimonio, no sé, me hizo un milagro en una prueba económica, yo qué sé, pero ¿es para qué? Para mostrar la gracia de Dios. A ver, le voy a tomar un testimonio prestado acá al hermano Jorge, que me lo contó Alex ayer. Estábamos platicando en la noche y como estuvieron platicando le contó, ahí en su trabajo estaban batallando mucho con una máquina que estaba atorada y todos pasaban las horas. A ver, ahí lo voy a resumir, ¿verdad? Y pasaban las horas y no podían arreglar la máquina, y de repente los compañeros le dijeron: ándale, pues vete a orar, ponte de rodillas, a ver si es cierto que Dios contesta. Y dijo: pues sí, lo voy a hacer. Se fue a orar a la oficina, se puso de rodillas y a los segundos la máquina empezó a funcionar, ¿verdad? Porque la gente quiere ver, ¿verdad? Ay, a ver si tu Dios puede hacer. ¿Puede o no puede? Entonces, ¿para qué derrama Dios su gracia en nuestra vida? Cuando el Señor hacía un milagro, decía: ve y dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios con el milagro que sucedió. ¿Sí me está siguiendo? Entonces, la gracia no debe ser en vano, debe ser usada en nuestra vida. ¿Cuántos aquí han recibido gracia de Dios? Podemos dar testimonio de que nos alcanzó. Tú puedes hablarle a la gente cuando la gente está viviendo en condenación, cuando la gente está atrapada. Tú dices: mira, si me perdonó a mí, también te puede perdonar a ti. Ahí estás compartiendo la gracia del Señor, hablándole a la gente del Dios poderoso que tenemos. Dios de milagros, Dios de misericordia, Dios de amor. ¿Me entiende? Pero hermanos, es muy peligroso retener la gracia. No debemos recibirla en vano, porque el Señor dice: te di abundante gracia, ¿y qué hiciste con ella? No la debemos recibir en vano. Podemos ir a la siguiente, por favor. 1 Corintios 15 dice: pero yo, dice, por la gracia de Dios, dice el apóstol, a ver, soy lo que soy. ¿Está claro el mensaje o no, hermanos? Lo que tú y yo somos es por la gracia de Dios, ¿verdad? Y su gracia, otra vez dice el apóstol, no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Fíjate qué interesante. Entonces, ¿qué está diciendo? Dice que la gracia te lleva a la acción, al trabajo. ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿Sí? Es que ninguno de nosotros que hemos recibido la gracia de Dios debemos estar inactivos, porque la gracia te empuja para ir a suplir la necesidad que está alrededor. Amén. Porque no, hermano, nos podríamos quedar aquí
horas y horas contando testimonios de la gracia de Dios, de lo que ha hecho con nosotros. Pero no se trata de eso, de qué bueno que nos podemos edificar contando testimonios, pero allá hay un mundo necesitado afuera, gente que necesita escuchar esa gracia del Señor. Podemos ir a la otra. Uno de los significados de gracia en el Nuevo Testamento es esto, pon mucha atención: la influencia divina sobre el corazón. Wow. Y sus reflejos en la vida. ¿Qué te parece? Eso es gracia. Es la influencia de Dios sobre tu vida, sobre mi vida, y sus reflejos. Sus reflejos, se nota la gracia de Dios en una persona, cómo Dios la transforma. Mira, si era así, tal y tal y tal, y ahí está la influencia de Dios. Ay. Hermanos, se nota cuando la gente anda escuchando cosas que no debe, ¿verdad? Perdón. Luego la gente se queja: pastor, mi esposo anda escuchando ahí de esos podcasts, ahora que es la moda los podcasts, no cristianos, y le está cambiando la mente y le está cambiando la conducta. Y se le están metiendo un montón de ideas en la cabeza que no son de Dios. Y resulta que la influencia que estás teniendo sobre su vida es gente que no conoce a Dios, en lugar de que Dios sea la influencia sobre ti. No, deja de andar alimentándote de cosas que no te van a ayudar. Aliméntate de la presencia de Dios. Amén. La influencia divina sobre ti, sobre mí. Y eso se va a reflejar en nuestra vida. ¿Sí me explicó? Pero si tú estás escuchando cosas que te llevan a cambiar tu conducta, no para bien, pues mejor busca la influencia de Dios sobre ti. ¿Me están siguiendo? Vamos al siguiente, por favor. Hechos 11:23. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Hermanos, hay un punto importante aquí. Cuando llegó, ¿qué dice? Vio la gracia, o sea, que se ve. Por eso les digo, chécate al vecino, chécate a tu vecino, a ver si se tiene que notar la gracia de Dios. ¿Sí me están siguiendo o no? ¿Se me están poniendo un poquito serios? Vamos a la siguiente, por favor. Voy acá arriba otra vez. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida, ¿qué dice? Salga de vuestra boca, sino la que sea buena. ¿Para qué? Para la necesaria edificación, a fin de dar ¿qué? Entonces, la gracia se ve, y la gracia ¿qué? Se escucha. Sale de las bocas. Tú ves que una persona tiene la gracia de Dios por su manera de hablar. Algunos están diciendo: hubiera venido a la otra reunión, voy a compartir lo mismo. Hermanos, eso tiene que ser palpable, porque no estamos jugando nosotros a ser religiosos. Queremos la presencia de Dios real en nuestra vida, y Dios derrama su gracia para que transforme tu manera de hablar, tu manera de pensar, tu manera de actuar, todas las cosas en nuestra vida. ¿Me están siguiendo? Vamos al siguiente, por favor. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo, dice, mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, dice, cantando con gracia en vuestros corazones. Hasta la persona se le sale el canto. Nosotros, ¿se acuerdan cuando Pedro lo andaba agarrando la señora aquella cuando negó a Jesús? ¿Por qué lo cachó? Dijo: por tu manera de hablar. ¿Tu manera de hablar qué? Te delata. Yo me acuerdo cuando recibí al Señor en la universidad, pues aquí en la iglesia estamos acostumbrados a hermano, hermana, hermano, hermano. Y luego estaba en la escuela, en la universidad, y en lugar de decirle maestra, la maestra le decía hermana. Todos voltearon a verme así: ¿qué te pasó? Porque es una manera de hablar, ¿verdad? Pero podemos tener todo el léxico cristiano y luego andar escupiendo demonios. Ay, perdón. No estoy hablando de eso, porque hay gente que le puede salir agua salada y luego agua dulce. No, está hablando de que haya una gracia fluyendo de nuestros labios. ¿Me está siguiendo?
Que la gente que está otro, ya llegó ya no digan malas palabras porque que se den cuenta. Sí, ¿me está siguiendo? Debe estar fluyendo. Colosenses 4 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia. ¿Qué te parece? Sazonada con sal. Entonces, si hay una reunión de esos cafecitos mañaneros de mujeres, pues que no sea para el chismecito, que sea para edificar. ¿Qué pasó? Estoy hablando de la gente que no conoce a Dios, ¿verdad? Porque vamos para edificar, no para estar hablando mal de nadie, no para estar exhibiendo a nadie, no, estamos para edificar. Y si una persona está exhibiendo a alguien o está tirándole fuego a alguien, pues ya andamos fuera de orden. Sí me está siguiendo, porque Dios nos ha puesto para bendecir. Amén. ¿Me están siguiendo con esto? Ahora, hay un punto importante en cuanto a la gracia de Dios, hermanos. Porque a veces no hay gracia de Dios en nuestra vida, y lo contrario de la gracia es el legalismo. El legalismo, pero quiero que me sigan aquí, porque el legalismo consiste en tratar de agradar a Dios en nuestra propia carne, tratando de cumplir con una lista de cosas, ¿verdad? Y terminamos todos frustrados, en una lista de leyes y normas, porque pensamos que haciendo eso nos vamos a ganar el favor de Dios y vamos a mantener una buena relación con Él. Hace el cumplimiento de las reglas la base de la victoria espiritual. Eso es el legalismo. Si cumples esto y esto y esto y esto y esto, entonces ya te ganaste el favor de Dios. Eso no es lo que la Biblia enseña, hermanos. La Biblia nos enseña que aunque hagamos todo lo que hagamos, de todas maneras quedamos cortos. Necesitamos la gracia de Dios al final. La vida cristiana es por gracia y no por obras. Díganlo todos conmigo. Es verdad, es por gracia, no por obras. El legalismo, pon atención, el legalismo no es la presencia de reglas, sino una actitud incorrecta con respecto a las reglas. Porque reglas siempre va a haber, ¿estás de acuerdo conmigo? En todos lados hay reglas. El problema no son las reglas, es la actitud que tenemos hacia las reglas. La victoria y la libertad genuinas no se hallan en el esfuerzo humano. No es por lo que nosotros hacemos. El legalismo es impulsado por el sentido de culpa. El legalismo pone sobre las personas una carga imposible de llevar. El legalismo nos separa del fluir de la gracia divina. Es que cuando tú motivas a una persona a orar, es que no puedo, no me sale orar, me ganan las sábanas en la mañana, no me sale, entonces me siento frustrado. Entonces voy a buscar una iglesia donde me digan que para ir al cielo no se necesita orar. La vas a encontrar. La vas a encontrar. Pero Jesús habló de la oración, nos enseñó a orar y les dijo a los discípulos: no pudieron orar una hora. Y es que es necesario orar porque a lo mejor lo sientes como una carga. Ahora yo quiero hacer una pregunta, piense bien lo que voy a preguntar ahorita. ¿Es mala la religión? ¿Es mala la religión? ¿Cuántos piensan que es mala la religión? No levanten la mano, los voy a meter en problemas. Sí. La religión, como se maneja en nuestro mundo, sí, muchas veces está equivocado la forma en que se utiliza. Pero la religión no es mala, porque la Biblia habla de religión. ¿Sabías eso? La religión pura y sin mancha es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Léelo en tu Biblia, ahí está. Esa es la religión verdadera, que dice ayudar al prójimo y guardarte sin mancha del mundo. Esa es la verdadera religión. Lo demás sale sobrando. Si tú eres una persona que estás viviendo una vida guardada para el Señor y tu corazón es un corazón para bendecir al prójimo, ya tienes la religión verdadera. ¿Me entienden? Pero muchas veces no es así, porque pensamos si cumplimos tal cosa, si hacemos tal cosa, de esa manera ya estamos agradando a Dios. Y no es así, porque el legalismo nos separa del fluir de la gracia, porque pensamos que es por lo que yo hago, que me merezco.
y no la gracia de Dios. Y no importa lo que tú y yo hagamos, que también lo hagamos. Recuerden ustedes al pastor Fermín García, me compartió un testimonio. Dice que le tocó orar por un hombre endemoniado. Entonces llegaron al lugar y le piden a él, porque él no iba a eso, pero cuando se dan cuenta que él estaba ahí, le piden que vaya a orar por la persona. Y cuando empieza a orar por él, el demonio empezó a hablar. Dijo: tú no me puedes echar fuera porque no has leído la Biblia hoy. Así le contestó. Parece que se había corrido la noticia. Y sabiamente el pastor Fermín contestó y dijo: yo no te echo fuera porque yo leo la palabra de Dios, te echo fuera en el nombre de Jesucristo. Vámonos fuera. Así tan sencillo, hermano. Pues no es porque nosotros, porque ya leí todos los capítulos, porque yo sí canto bien, yo doy diezmo, yo esto. No es por ti, por mí. Al final es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios sobre la vida. Entonces nos quita a nosotros todo el orgullo y nos quita todas las medallitas y le damos la gloria al Señor sobre todas las cosas. ¿Me estás entendiendo? Sí, muy importante entender eso. Ahora aquí, para poder corregir el legalismo se necesita una relación con Dios a través de su gracia. Amén. Porque te libera cuando entiendes la gracia de Dios. Tú sabes, como decía el apóstol, sé que lo que soy es por su gracia. Es por su gracia. ¿Se acuerdan cuando el Señor dice que le mandó el aguijón al apóstol Pablo? Y dice, ¿para qué se lo mandó? Dice: un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me exalte sobremanera. Fíjate qué interesante, Dios lo estaba guardando y protegiendo. Dios estaba guardando su corazón para que no se olvidara la gracia de Dios. No significa que no hay reglas, sino que estas reglas nacen de la relación, en lugar de construir la base de la relación. O sea, tú sigues los mandamientos porque tienes una relación con Él. No sigues las reglas para tener una relación con Él. ¿Sí se está quedando claro el punto? Ahora pongan atención aquí. Los cristianos que viven basados en la ley, o los fariseos, obedecen porque es que es mi deber, tengo que hacerlo. Obedecen pero con desagrado. Siente que vivir para Dios es como una carga, ¿verdad? Pero por otro lado, los cristianos que viven en la gracia obedecen porque les deleita hacerlo. Aleluya. ¿Hay alguien aquí que diga: yo quiero deleitarme obedeciendo al Señor? Obedecen porque aman a Dios. El obedecer les quita las cargas de la vida. Todo lo contrario, ¿verdad? La diferencia abismal. Dios quiere que comprendamos que estamos totalmente libres de la ley y de ese espíritu fariseo. No libres para vivir como queremos, sino libres de tratar de salvarnos a nosotros mismos. ¿Me estás siguiendo? No te estés comparando con nadie, por favor. No te estés comparando con nadie. No, pues aquellos pobrecitos, porque son bien pecadores. Yo, gracias a Dios, nomás por la misericordia del Señor. Nomás, no se te olvide, nomás por su gracia y misericordia estoy a donde estoy, ¿verdad? Somos salvos por gracia y solo por gracia podemos crecer como cristianos. Amén. Qué entusiastas están esta mañana. La gracia de Dios exige una respuesta de parte nuestra, claro. Dios va a derramar su gracia, pero Él está esperando una respuesta. No que tratemos de pagar lo que no tenemos, sino que demostremos una inmensa gratitud por lo que Dios ha hecho a nuestro favor. La única alternativa a la gracia en la vida cristiana es el esfuerzo propio y es inútil. Amén. A ver, vamos rapidito a Gálatas 2:21. ¿Qué dice el apóstol? No desecho la gracia de Dios. La gracia de Dios era el centro, ¿verdad? Porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Sería en vano. Fíjate, si no necesitamos la gracia, pues Jesús murió en vano.
Gálatas 5:4 dice: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Fíjate, cuando tú empiezas a confiarte, no, es que yo soy muy bueno, es que yo hago esto, y es que no, aquel es más chismoso que yo. Cuando tú empiezas a hacer esas comparaciones y sacas una conclusión al final y dices, aprobado, tú solo te apruebas. Dice, estás cayendo de la gracia. Porque al final, hermanos, aunque por más palomitas que tengamos delante de Dios, salimos faltos. Y la gracia es la que nos va a completar. Hebreos 12:15, mira qué interesante, ustedes lo conocemos. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando en la raíz de amargura. Bueno, no voy a meter en eso, ¿verdad? Pero otra vez, ahí está la gracia. Pero hay cosas que nos pueden estorbar, esas actitudes, ¿verdad? Ahora, por otro lado, hermanos, a veces cuando no reconocemos la gracia, pero el otro lado es abusar de la gracia. Cuando está la gracia de Dios y abusamos. En la gracia Dios escribe su ley en los corazones por su Espíritu. Y nos da ese Espíritu para que habite en nosotros y nos dé poder. Eso es la gracia de Dios. La libertad bíblica es la capacidad y el privilegio que Dios nos da para cumplir sus propósitos. Eso es libertad. Lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Dice, mas cuando el pecado abundó, ¿qué dice? Sobreabundó la gracia. Nadie aquí puede decir, es que yo soy tan pecador que no puedo. No, es que lo que te falta es la gracia de Dios. Y si tú buscas la gracia de Dios, Dios derrama su gracia, te va a transformar con su poder y el pecado va a quedar a un lado en tu vida, porque la gracia tremenda del Señor te va a transformar. Romanos 6:1-2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado entonces para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y en el 6:14-15 dice, porque el pecado, dice, vean conmigo, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino... Entonces el pecado ya no tiene autoridad en nuestras vidas, hermanos. El pecado ya no se puede enseñorear en nuestras vidas. Estamos en la gracia de Dios. Y si hay unas luchas, claro que todos tenemos luchas, pero te metes a la presencia del Señor y Dios te da la gracia para vencer. Y dice el apóstol, porque por algo hizo la pregunta, él sabía lo que estaba pasando entre el pueblo, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. De ninguna manera, porque lo andamos abusando de la gracia. Porque la gracia no nos debe llevar a tratar de aprovecharnos de la bondad de Dios, pecando todo cuanto queramos. Porque todo el que piense que la gracia es una licencia para pecar, no ha entendido lo que es gracia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? La gracia nos enseña a rechazar la impiedad del pecado para aceptar la justicia. Nos debe motivar a servir a Dios, no a pecar. Amén. Gracias, Señor, por lo que has hecho en mi vida, por tu misericordia. Tú y yo sabemos bien de dónde nos alcanzó y cómo en el camino nos ha sostenido. Cómo no caer de rodillas, cómo no reconocer que solo por gracia estamos de pie. Es su misericordia sobre nuestras vidas. Y no queremos volver atrás, no queremos mezclar la vida antigua con la nueva. No, queremos la gracia de Dios abundando en nosotros. Qué poderoso lo que Dios puede hacer en un hombre que se rinde a sus pies. Que pudo haber sido cualquier cosa, un mal padre, un mal esposo, cualquier otra cosa, pero cuando Dios toca su vida, la gracia de Dios empieza a fluir y ese hombre se convierte en una bendición para su esposa, se convierte en una bendición para sus hijos, empieza a convertirse en un instrumento de la gracia de Dios para cumplir el propósito en su casa. Qué poderoso lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque es su gracia sobre nosotros. Y no, la gracia es mucho más allá de lo que pensamos. Dios quiere hacer grandes cosas. Así es que si te miras al espejo y te sientes frustrado y lloras porque hay esas cosas todavía en tu vida, busca la gracia de Dios, porque esa gracia te va a transformar.
Y ahí en Romanos 11:6 dice: y si por gracia, ya no es por obras, ¿está claro? No es por obras. De otra manera la gracia no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Así es que tiene que quedar bien claro, es la gracia de Dios sobre nuestra vida. Judas 1:4, mira qué interesante. Qué bueno que Judas escribió un libro antes de morir. No, es el otro Judas. Este Judas era el medio hermano del Señor. Porque algunos hombres, dice, fíjate qué interesante, han entrado ¿cómo? Encubiertamente. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres, ¿qué dice? Impíos, que convierten ¿en qué? Libertinaje la gracia de Dios. Hombre, no pasa nada. El Señor te ama tanto, tú puedes hacer lo que quieras. Lo que estamos hablando, los extremos. La gracia de Dios es tan grande sobre tu vida, no importa lo que hagas. No importa lo que hagas. Convierten en libertinaje la gracia. Hebreos 10:29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de qué? ¿Cómo le llama el Espíritu Santo aquí? Al Espíritu de gracia. Entonces Dios no nos da, no nos limpia y derrama su gracia para que volvamos a hacer cosas que lo ofenden a Él. No. Pero mira qué hermoso, 1 Pedro 5:10. Alex, ¿me ayudas? Mas el Dios ¿de qué? De toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayas padecido un poquito de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Cuántos dicen: yo quiero la gracia de Dios sobre mi vida? Disfruta la gracia. No tenemos que vivir en carga, en condenación. No, tengo un Dios que me da gracia cuando me acerco a Él. Tengo un Dios que quiere darme gracia abundante. En la necesidad cada vez ponernos de rodillas: Señor, derrama tu gracia sobre mi vida. Y quiero que veamos un último pasaje, Deuteronomio 33:16. Me gusta mucho esto. Cuando Jacob estaba bendiciendo a sus hijos, la bendición que vino José, mira, con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José. A nadie le dijo eso. Fue una bendición para José. La gracia del que habitó en la zarza. ¿Se acuerdan de la zarza? Venga, ¿qué? Sobre la cabeza de José. Hermano, te tengo buenas noticias. Esa gracia ya no está sobre nuestra cabeza, está acá. Dios ha derramado su gracia en nuestros corazones de una manera maravillosa. La gracia nos asegura el cielo, pero también nos prepara para una vida de crecimiento espiritual y madurez aquí en la tierra. Amén. La vida cristiana es una aventura de gracia desde el principio hasta el final. ¿Cuántos dicen: yo quiero que la gracia de Dios esté sobre mi vida? Ponte de pie, por favor. Vamos a adorar al Señor esta mañana.